Bueno, para decir que una sociedad está regida por el Estado de Derecho, fundamentalmente tiene que tener instituciones, y para que haya instituciones tiene que haber un derecho de propiedad seguro, un derecho de propiedad verdadero, no solamente nombre, donde se respeten todos los caracteres y atributos del derecho de propiedad. Luego tiene que haber una libertad contractual y tiene que haber seguridad jurídica en las instituciones. No puede haber desarrollo económico si es que no hay Estado de Derecho, es decir, no puede haber desarrollo económico si no hay respeto por la propiedad privada en general, que abarca todo, el tema tributario, el tema laboral, ¿no? El derecho de propiedad privada no debe entenderse restrictivamente como lo entienden nuestros códigos civiles, sino el Estado a disponer de todos los bienes que tenemos, por ejemplo nuestros ingresos, y eso referente al derecho tributario, y a la posibilidad de contratar libremente los bienes y servicios que tenemos, ninguna restricción. Y eso se refiere concretamente al derecho laboral también, y a la exigencia de todos los beneficios laborales y todas las leyes heredadas que tenemos de muchas partes del mundo y que hacen que exista tanta informalidad y tanta economía subterránea. Mientras más libertad exista, más propiedad exista y más libertad contractual, más desarrollo. Mientras más intromisión del Estado, menos desarrollo. Por supuesto, el derecho de propiedad ha sido cada día más violentado, cada día más intervenido, con el pretexto de que el Estado debe intervenirlo, tiene que regularlo, con el gran pretexto de que tiene que proteger a la sociedad en su conjunto, cosa que sabemos que no existe. La sociedad se protege en base a la cooperación entre los individuos. De ninguna manera las instituciones van surgiendo solas. Tenemos el gran ejemplo aquí en el mundo, en España, del Uber, que no surgió por una regulación del Estado, surgió sola. O muchos casos en el que el mercado solo empieza a brindar bienes y servicios. Justo veníamos de Canarias y se hablaba mucho de cómo gente, señoras, ofrecían sus viviendas como productos hoteleros, y que el Estado de pronto quiere empezar a regular para proteger a los consumidores, cosa que obviamente no se debe hacer, porque ahí es donde se empieza a intervenir, el Estado interviene y de una u otra manera con su regulación va a matar a aquellos servicios y ofertas que el mercado está ofreciendo libremente. La economía sumergida existe debido a la existencia del Estado, porque son tan altos los costos de transacción y son tan altos los costos para cumplir la ley laboral, la ley de acceso a la formalidad, la ley de acceso a la legalidad, que por eso la gente opta por salir de la ley. El Estado, la única forma que tiene el Estado para combatir, entre comillas, contra la economía sumergida es reducir los costos de transacción de todos los ciudadanos. De esa manera los ciudadanos optarán por regresar a la formalidad. El Estado no tiene forma de reducir la economía sumergida. Si no existieran los altísimos costos laborales y los altísimos costos de acceso a las actividades económicas, la economía sumergida no existiría. Por lo tanto, mientras menos se meta el Estado, más ayudará a que no exista. Y regular la economía sumergida es la contradicción de las contradicciones, porque existe debido a la existencia del Estado y debido a los altísimos costos de la legalidad que existen, básicamente laborales, tributarios y de acceso a la legalidad, de obtener una licencia, de obtener un permiso o un beneficio estatal. Lo que todos quieren es cumplir con la ley para poder beneficiarse de la legalidad. Lo que pasa es que la legalidad finalmente puede ser tan absurda y tan costosa que se convierte en discriminatoria, y únicamente las grandes empresas pueden ser legales, de forma tal que los pequeños empresarios, los innovadores, los pequeños empresarios en realidad se ven obligados a actuar informalmente o sumergidamente. Pequeño empresario, por supuesto, es el sumergido, aquella persona que debido a los altísimos costos no puede operar dentro del sistema y se ve obligado a operar fuera del sistema, con los altísimos costos que a su vez conlleva la informalidad o la economía sumergida, que es pagar coimas, entrar en la corrupción de los funcionarios municipales, estatales, etcétera, ¿no? Parar con el desarrollo de las economías, evitar el desarrollo de las mismas y finalmente llevar a las sociedades hacia desastres económicos absolutos. Una economía intervencionista que prohíbe el uso y el disfrute de la propiedad privada, una economía intervencionista que prohíbe la libre contratación, lo único que va a hacer finalmente es impedir el desarrollo y es impedir el crecimiento del Producto Bruto Interno de todas las economías. Y una sociedad en la que piensa que va a poder elegir en vez de los ciudadanos
y sustituirse en las decisiones libres de mayor beneficio económico entre la cooperación individual, tratando de conocer el interés social, que en verdad es inexistente, y poder sustituirse a la sociedad, que es totalmente imposible porque tampoco existe, es lo que nos lleva a que el desarrollo de las sociedades se paralice, se obstruya y finalmente que entren en las gravísimas crisis a las que ya estamos acostumbrados, con paros, con desempleo y con todos los efectos económicos que ya conocemos y que a su vez nos conducen a la economía sumergida. Mientras más crecimiento del Estado haya, habrá mayor corrupción, porque la corrupción desgraciadamente se da cuando los costos de la legalidad son tan altos que para cumplirlos, como es tan difícil cumplirlos, la gente opta por, tanto los funcionarios como el sector privado, por acudir a la corrupción para saltear cosas tan absurdas, de cumplimientos tan absurdos, tan altos y tan difíciles y complicados. Lo mismo ocurre en los sistemas jurisdiccionales, llámese jueces, arbitrajes, entre otros, donde también existe corrupción para poder cumplir de alguna manera o sustituir el cumplimiento absurdo de los altísimos costos de la legalidad. El Estado es el que trae consigo la corrupción. ¿Más Estado? Todo lo contrario, menos Estado, menos corrupción. Y menos empresas públicas, porque en la medida que el Estado tenga la posibilidad de conceder a los individuos bienes y servicios, entonces no habrá corrupción. En la medida que el Estado haga concesiones para construir puentes, casas, carreteras, habrá corrupción. En la medida que se haya privatizado o que se haya hecho asociaciones público-privadas y en la medida que el sector privado pueda por sí solo entrar al mercado que siempre ha sido reservado para el sector público, decrecerá la corrupción porque ya no habrá forma. El régimen populista, desgraciadamente, surge a mi criterio, mi honesto criterio, por la falta de instituciones, por la falta de ideas claras. Entonces la falta de instituciones, la falta de una ideología clara, se sustituyen por unos personajes que debido a su carisma o debido a su personalidad del momento, fluyen en este ambiente político, prescindiendo inclusive de partidos políticos. Así aparecen los Ciudadanos, los Podemos y los miles de partidos políticos alrededor del mundo que surgen a pesar y en paralelo a las instituciones políticas conocidas, que son malas de por sí, pero tienen algunos, por lo menos alguna ideología conocida, alguna institucionalidad conocida. No tiene generalmente el populismo, es muy práctico y se va moldando un poco a lo que se supone que los ciudadanos desean. A los descontentos, se tratan de englobar a los descontentos existentes en el momento y son peligrosísimos porque como no tienen ideología se van colocando donde creen que se van a colocar mejor. Entonces si hay paro, entonces ofrecen empleos, que es imposible, ¿no? Y se izquierdizan y dicen lo que la gente en determinado momento quiere escuchar, que es el paternalismo que les encanta. Es malísimo porque el populismo no le importa nada, carece de ideología y generalmente se va a tirar a la izquierda porque es lo que la gente en el fondo quiere escuchar. También el populismo de derecha es dependiendo justamente de lo que la gente esté sufriendo en determinado momento y en cada sociedad. El derecha aparece justamente cuando una sociedad está saliendo en los costos del socialismo, como ocurrió en las Europas del Este, etc. Yo no sé exactamente si considerarlo como una amenaza o considerarlo más bien como un castigo al fracaso de los partidos políticos institucionales que han estado tan arraigados al status quo y que no han sido capaces de aplicar las políticas de Estado de Derecho a las que nos estábamos refiriendo y que han legislado y han gobernado al margen de los ciudadanos y han gobernado tan al margen de los ciudadanos y con altísimos costos de transacción y de legalidad que finalmente los ciudadanos, cuando hablo de ciudadanos hablo de habitantes, no del partido español, ¿no? Y que finalmente la gente está castigando al status quo y por eso es que está yendo detrás de estas corrientes nuevas, detrás de estas caras nuevas, con alguna esperanza de que las cosas pudieran cambiar. En el Perú actualmente tenemos elecciones en abril y el castigo a la institucionalidad vigente, al status quo es absoluto. Los presidentes anteriores que han existido como Alan García o como inclusive Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano están siendo muy castigados y el electorado está fluctuando mucho hacia puras caras nuevas,
puras caras nuevas con la esperanza de que vayan a ofrecer algo nuevo, algo más inclusivo y un Estado de Derecho donde se respeten los derechos de propiedad y de la libertad finalmente. Macroeconómicamente Perú está muy bien, las cifras económicas y el orden están muy bien. Ha habido privatizaciones, especialmente en gobiernos de facto como el de Fujimori. La política económica ha continuado de forma muy positiva. Sin embargo, la gente aún castiga el status quo y quiere más cambios, quiere mayor respeto por los derechos, quiere mayor apertura, quiere mayor formalidad, acceder libremente a los derechos de propiedad y a los derechos contractuales. Quiere de alguna manera que haya más acceso al mercado laboral formal, de tal manera que se reduzcan los costos laborales y los costos tributarios de alguna manera. Y esto para ello busca caras nuevas porque todos los partidos políticos que ya han gobernado no lo han ofrecido. Por eso es que están surgiendo estas caras nuevas. Inclusive hay un partido político con el mismo logo que Podemos, con el mismo color que Podemos, la ola morada, que en estos días ha sido eliminado de la carrera política, gracias a Dios, porque tenía irregularidades en el procedimiento de su inscripción, pero si no lo hubiese sido, podría haber sido elegido presidente con mucho éxito el 10 de abril. Pero entonces los nuevos partidos están ofreciendo esto. Es que nadie sabe lo que ofrecen, simplemente son caras nuevas, caras jóvenes, ¿no? Que son anti-status quo. No hay ideología, como decíamos, en todo el mundo. Por eso ni siquiera se puede hablar de derechas e izquierdas. Si simplemente se habla de caras viejas y de caras nuevas. Bueno, exactamente como en España. Sí, nos hemos copiado. Ha habido una retroalimentación. Sí, aquí se habla de vieja política y nueva política, es exactamente lo mismo. Mira, la agenda política fue fijada por el Movimiento de Libertad en la década de los 90. Él perdió las elecciones. Sin embargo, a partir de esa agenda política puesta por él, a la actualidad, el Perú le ha ido muy bien, como tú mismo reconocías, gracias a que esa agenda política ha sido puesta en marcha, inclusive con las privatizaciones durante la época de Fujimori. Y por eso, o sea, cada vez estamos más distanciados entre política y economía, porque el sector económico anda más o menos bien, bastante bien, a pesar de que el Estado trata de entrar y regular, porque como ya las cosas están medio privatizadas, como los números macroeconómicos están medio bien, y finalmente la informalidad se ha situado ya en un campo, ¿no? Y ha abierto su campo y ya se sabe dónde interactúa con la formalidad y tal. Hay un modus operandi donde cada vez menos importa la política para el sistema económico. Mira lo que pasó en Venezuela, mira lo que podría estar pasando en España. Nunca hay que estar seguros, hay que luchar por la libertad todos los días y por el Estado de Derecho. Son importantísimos porque tenemos que estar alertas. Mira Venezuela, mira España, tenemos que estar tan alertas. Nada de lo que tenemos lo tenemos por derecho para siempre. Hay que estar alertas, hay que estar activos, no hay que estar pasivos, hay que marchar, ¿no? Así como marchan la marcha gay, la marcha de los descontentos y tal, hay que marchar los descontentos contra los estados intervencionistas diarios y los que luchan por la libertad y la propiedad.